Esto es Periodismo para no periodistas, la actualidad explicada de manera clara, directa y sin filtros, historias que importan, contadas para todos. ¡Comenzamos! En la entrevista, Ana Vázquez. Bienvenidos a Periodismo para no periodistas, un espacio donde conversamos sobre temas que forman parte de nuestra vida cotidiana. Mi nombre es Ana Vázquez y los estaré acompañando en esta transmisión. Hoy vamos a hablar sobre la influencia del uso de plataformas digitales en los hábitos de procrastinación de estudiantes universitarios, algo con lo que muchos nos sentimos identificados, el dejar todo para después. Esa tarea que posponemos, ese trabajo que dejamos para último momento, ese solo 5 minutos más en el celular, pero cuando nos damos cuenta ya pasó más de una hora, ¿verdad? La procrastinación no es algo nuevo, pero sí parece haberse intensificado en los últimos años, y no solo por las redes sociales o las distracciones, sino también por los cambios importantes en nuestra vida, como especialmente fue la pandemia del COVID-19. Últimamente vivimos en una época donde todo es inmediato, queremos resultados rápidos, queremos respuestas rápidas y eso también influye en cómo nosotros manejamos nuestro tiempo. Y para ello, para hablar sobre este tema, el día de hoy me encuentro muy bien acompañada por el licenciado Heriberto Alonso Navarrete, psicólogo y docente del Ministerio de Educación y además de predicador católico con más de 30 años de experiencia en la realización de talleres con jóvenes. Licenciado, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes, poder compartir y poder apoyarles en este tema que es un tema muy interesante que todas las personas deben de conocer, sobre todo los padres de familia y también los estudiantes de las diferentes universidades. Así que gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, licenciado. Antes de profundizar en el tema, creo que es importante reconocer algo respecto a la procrastinación, que muchas veces hablamos de ella como algo cotidiano, incluso hasta lo normalizamos. Pero me gustaría saber desde su perspectiva o desde su experiencia cómo deberíamos entender realmente la procrastinación en el contexto actual. Bien, miren, la procrastinación no es un trastorno mental, no es una dificultad de inteligencia, simplemente es algo conductual y emotivo, en el sentido que las personas se van adaptando por diferentes factores que pueden hacer que entonces la persona comience a dejar de hacer las tareas, ya no quieren ir a clases, empiezan a cometer ciertos errores en la parte académica y ahí es donde empiezan a tener ciertas dificultades. Entonces, la procrastinación no es algo que se genera, como les digo, de un trastorno mental o una enfermedad, sino que simplemente es el contexto, cómo lo tratan en la familia, cómo lo tratan en el trabajo, cómo lo tratan en la escuela, y eso es lo que va influyendo y va generando esta conducta. La verdad es que sí es algo muy interesante porque a veces creemos que estamos organizando nuestro tiempo, pero en realidad a veces solamente estamos evitando tareas importantes y es aquí donde surge la pregunta de ¿dónde está esa línea entre organizarse y empezar a procrastinar? Ok, miren, la organización es una opción para controlar la procrastinación. Recordemos que la procrastinación es evitar hacer actividades por diferentes situaciones. De repente voy a hacer una tarea y digo, ya no lo quiero hacer, me voy a acostar, me voy a ver televisión, me voy a jugar, voy al teléfono y ya no hago la actividad. Entonces, esa actitud es lo que se llama la procrastinación. Ahora, el objetivo de cómo poder mejorar eso, pues hay diferentes técnicas y estrategias que se pueden utilizar para poder ir evitando. Todos en algún momento podemos tener en algún momento de nuestra vida, porque hay diferentes niveles, ¿verdad? Desde infancia, adolescencia, jóvenes adultos y adultos también que en el trabajo muestran que hay procrastinación y dejan de hacer ciertas actividades en los momentos que se les pide. Entonces, lo que se hace pues son algunas estrategias de enfrentar y ver de qué manera se puede evitar la procrastinación, ¿verdad? Para evitar esas dificultades. Creo que aquí entra también un punto clave que la procrastinación no siempre es solamente la falta de disciplina, ¿verdad? Sino que también hay componentes emocionales que usted ya mencionaba anteriormente. Entonces, me gustaría saber qué papel juegan factores como la ansiedad, la motivación o el miedo al fracaso. Vaya, le voy a comentar, la ansiedad es un miedo al futuro.
¿verdad? Todo el ser humano tenemos diferentes estilos de ansiedad. Obviamente hay unos niveles de ansiedad que son un poco más intensos y graves y que pasamos toda la semana ansiosos de lo que va a suceder. Entonces eso puede afectar, ¿verdad? En el sentido de que el no hacer una actividad y no haber sacado una buena nota o no haber hecho un buen trabajo, entonces genera una ansiedad y una dificultad que es algo emocional que tenemos, ¿verdad? Los otros dos que me dijo eran... La motivación y el miedo al fracaso. En la motivación, esto es la parte social. Nosotros como seres humanos es importante que seamos motivados por las personas con las que vivimos, con nuestros amigos, con los compañeros de trabajo, que nos motiven y nos digan, mira, haz esto, termina esto. Entonces eso nos ayuda a ir eliminando, digamos, la procrastinación para poder ir logrando nuestros objetivos, ¿verdad? Y el miedo, me decía, del fracaso, también puede generar también una ansiedad, una depresión, porque dice, ay, si no hago esta tarea voy a sacar mala nota, o si no hago este trabajo no voy a hacer esto, o si no limpio la casa mi mamá me va a regañar. Entonces, ¿verdad? Son condiciones también que son factores, lo que yo les decía, que pueden ir en algún momento, ¿verdad? Generados por la procrastinación y que pueden generar ciertas dificultades para las personas que no van a lograr sus objetivos. Usted mencionaba el tema social, ¿verdad? Ahora ya llevándolo a la realidad salvadoreña. En El Salvador muchas veces vemos este patrón de dejar todo para último momento, y no solo en estudiantes, sino las personas en general. Incluso hay autores que hablan de cómo vivimos en una cultura donde se prioriza lo inmediato. Por ejemplo, está el libro La cultura del diablo de Rafael Menjira Ochoa, que retrata cómo muchos jóvenes crecen en entornos donde dejar las cosas para después no siempre es una elección, sino más como una consecuencia de su entorno. Y el libro pues muestra eso, ¿verdad? Que como en medio de la violencia, la presión social y la falta de oportunidades, las decisiones importantes se postergan o se evitan, no por pereza, no por sobrevivencia, sino por la falta de opciones. Y es aquí donde surge un cuestionamiento, que si realmente siempre la procrastinación es porque nosotros lo queremos hacer o porque hay algo más detrás. Y si usted considera que hay factores culturales que pues ya mencionaba anteriormente, ¿verdad?, que influyen en este comportamiento dentro de la sociedad salvadoreña, pero si no los pudiera profundizar más, por favor. Pues mire, en el contexto social salvadoreño, la procrastinación sí puede considerarse como un comportamiento recurrente, especialmente en estudiantes y jóvenes. Sin embargo, no debe verse únicamente como una falta de responsabilidad, sino como un resultado múltiple, ¿verdad?, de factores sociales, culturales, económicos y educativos. Tenemos esos 4 factores. En El Salvador influyen los aspectos como el estrés económico familiar, ¿verdad?, la sobrecarga emocional, el acceso excesivo a redes sociales, juegos, teléfonos, ¿verdad?, y el entrenamiento digital, así como hábitos culturales, donde muchas veces se normaliza, ¿verdad?, dejan las cosas para última hora, que es una cultura salvadoreña. Sabemos que todos los salvadoreños tenemos esa cultura de que somos buenos para hacer las cosas, las hacemos bien, pero las hacemos 1 hora antes, 2 horas antes, ¿verdad? Y nos toca eso. Entonces, ahí es donde una evidencia de la procrastinación, ¿verdad? Que por qué no lo hicimos antes. Entonces, una recomendación es sugerirlo que se vayan haciendo con tiempo, ¿verdad? Además, se da también en unos casos, ¿verdad?, que existe en la cultura. Algunos estudiantes viven en ambientes un poco con poca organización, ¿verdad? Falta de acompañamiento académico, limitaciones de oportunidades educativas, lo que afecta la motivación y la disciplina. También investigaciones sobre la procrastinación académica en Latinoamérica y en El Salvador se relacionan, ¿verdad?, con los comportamientos de problemas de autorregulación. Ahí lo que hablábamos de la ansiedad, ¿verdad?, el excesivo uso de la tecnología y la falta de hábitos de estudio. Por eso, más que juzgar que la procrastinación, ¿verdad?, como una simple pereza, ¿sí?, es importante comprenderla como una conducta que influencia el entorno social y cultural, que requiere una educación de hábitos y manejo de emociones y una responsabilidad personal. Aquí se habla con los padres de familia, con los docentes, con las personas, para que puedan ir motivando y ayudando a la persona para que pueda ir controlando la procrastinación y logra los objetivos que deben de hacer, ¿verdad? Conectándolo también con el contexto de la sociedad, ¿verdad?
creo que lo podemos conectar con algo que nos marcó a todos, que fue la pandemia del COVID-19, que muchos estudiantes, incluyéndome, tuvimos que adaptarnos a clases virtuales. Veníamos acostumbrados de clases presenciales, de estudiar pues en escuelas, en institutos, y de la nada se pasó a un formato virtual en donde ya manejar nuestros tiempos solo fue un poco más difícil, estudiar desde casa también se volvió un poco más complicado, muchas veces pues por mayor distracciones, quizás por los problemas con la conectividad. Entonces me gustaría saber si usted cree que la pandemia agravó la procrastinación y qué efectos dejó en los hábitos de estudio. Mire, la pandemia fue una situación en la cual pues todos estuvimos en las casas, estábamos con la ansiedad de que nos iba a dar la enfermedad y cuidarnos. Y en este caso, pues obviamente los jóvenes de ese tiempo tuvieron esa clase de manera virtual y que muchos no sabían utilizar las computadoras, no sabían utilizar las tecnologías, las apps. Entonces eso generó, ¿verdad?, una necesidad de estar todo el día. Habían casos de jóvenes que pasaban todo el día conectados. Yo tuve la experiencia de dar clases de manera virtual en esos años, ¿verdad? Y daba clases en la mañana, en la tarde, en la noche. Y habían algunos jóvenes que no se conectaban a las clases, ¿verdad? Tuve también la experiencia de mi hijo. Él estaba en primer grado y comenzó con las clases virtuales y lamentablemente él no logró leer ni escribir. Él ya comenzó a desarrollar hasta después de la pandemia, cuando fue a las clases presenciales, sí, ya él comenzó, pero pasó un año con ese proceso. Entonces vemos que el uso entonces de las apps, ¿verdad? Y de la que era de manera virtual, no es lo mismo que una educación presencial. La educación presencial es mucho más efectiva, genera mayor estabilidad que el estudio virtual. Ahora, ustedes saben que hay casos que cuando ya nos graduamos, ya somos profesionales, somos adultos, sacamos maestrías, cursos de manera virtual en universidades de otros países, pero nosotros podemos tener ya el control, ¿verdad? No es que dejamos de decir, no me voy a conectar o algo, ya no tenemos la procrastinación. Pero entonces en la pandemia sí influyó, ¿verdad? Ese año que estuvimos, que no hubo una conexión social, que no tuvieron con compañeros, de amigos, ¿verdad? Que ellos solos estaban en su casa y tal vez los papás no conocían tampoco cómo usar la computadora, entonces daba un problema, ¿verdad? Entonces eso, cuando comenzaron a ir de manera presencial, entonces ellos estaban como, bueno, si era virtual y hoy es presencial, entonces se sintieron como mal, entonces empezaron a motivar la procrastinación, empezaron a dejar de hacer las cosas y sí, ¿verdad? Definitivamente fue un factor, ¿verdad? Que afectó por la mayor cantidad de uso, ¿verdad?, de las aplicaciones, el internet y esta manera virtual. Y eso generó, ¿verdad?, que dejar de evitar, de hacer tareas de manera presencial, ¿verdad? Entonces mejor las hacían virtual, las dejaban de hacer. Entonces sí hubo esa afectación, pero hoy pues ya son ya 6 años después de esa situación y ya estas nuevas generaciones de los jóvenes que están estudiando ya es otras situaciones, factores que le están afectando, que es el uso de los celulares mucho tiempo, ver televisión, estar jugando videojuegos, ver videos, YouTube, TikTok, etcétera. Entonces pueden estar generando, entonces, ¿verdad?, procrastinaciones, pero ya no es tanto por esa, ¿verdad?, del COVID, sino que pues ya por otros factores. Me gustaría que para profundizar un poco más esta realidad de la que estamos hablando, ¿verdad? Nosotros hemos preparado el siguiente reportaje donde escucharemos las voces de estudiantes universitarios, una profesional en psicología y también la perspectiva de una madre de familia sobre el tema, así que escuchemos. En la era digital, el celular se ha convertido en una herramienta indispensable, pero también en una distracción constante. Para muchos estudiantes universitarios, lo que inicia como un descanso de unos minutos termina en horas perdidas. Este es el caso de Yamilet Solís, una estudiante que cursa 5º año de la licenciatura en Trabajo Social en la Universidad de El Salvador, quien enfrenta una problemática cada vez más común: la procrastinación digital. Actualmente sí me consume mucho tiempo más del que debería el pasar en el celular. Por lo mismo, porque quizás por
buscar que sea una fuente de distracción también por todo el estrés académico del quinto año, como es más pesado, pues uno se acomoda a eso, como que quiero descansar un ratito, pero ese ratito se vuelve 1 hora, luego son 2 horas, y al final se llevan las ganas a uno de realizar las tareas. Lo que vive Yamilet no es un caso aislado. Diversas investigaciones en estudiantes universitarios advierten que la procrastinación académica ha aumentado, especialmente en contextos digitales. Un estudio publicado en la revista Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario de Colombia dio a conocer que durante la pandemia el uso del Internet se volvió indispensable para estudiar, pero también incrementó el riesgo de distracciones y de postergar tareas académicas. Así lo confirmó Emily Sánchez, estudiante de 4º año de la licenciatura en marketing de la Universidad Don Bosco. La pandemia sí siento que cambió como los hábitos de estudio, al menos personalmente, porque antes tenía como tardes de estudio en donde me ponía a hacer mis tareas, ponía a leer. Entonces ahora de cierta manera considero me he acomodado también las inteligencias artificiales, la manera de hacer las cosas virtualmente. Entonces siento que todas esas cosas de cierta forma han acomodado a las personas, o al menos a mí. Detrás de este comportamiento no solo hay hábitos, sino también procesos emocionales que influyen directamente en la forma en que los estudiantes enfrentan sus responsabilidades. La psicóloga Silvia Cienfuegos explica qué ocurre a nivel interno cuando aparece la procrastinación. La procrastinación suele aparecer cuando una tarea activa el malestar interno. Puede ser ansiedad, aburrimiento, inseguridad, frustración o incluso sensación de incapacidad. Entonces el sistema emocional de recompensa busca alivio inmediato y elige actividades que regulan ese malestar de forma rápida. Por ejemplo, como redes sociales, descanso, distracciones, comer, jugar, videojuegos. Esto da una sensación momentánea de alivio, aunque después genere culpa o presión. Ante este panorama, algunas familias han comenzado a implementar medidas para regular el uso de dispositivos digitales y reducir la procrastinación en casa. Larisa Martí, madre y educadora, comparte las estrategias que aplica desde el hogar. En la casa sí se han establecido límites, no se usan, cuando hay una persona a la par de nosotras en la casa, no tiene que haber un dispositivo móvil conectado. Sin embargo, la influencia de las plataformas digitales sigue presente en la vida académica. Yamilet Solís explica cómo esta situación impacta incluso en su formación profesional. Considero de que sí es un problema, más que todo a nivel de quinto año, prácticamente ya estamos a nada de ser profesionales. Y es ahí donde también entra que hayan muchos profesionales sin vocación, sin ética, sin compromiso, porque solo fueron pasando por pasar, no hubo ningún aprendizaje, no hubo ningún crecimiento. Ante este panorama, la psicóloga Silvia Cienfuegos recomienda trabajar en la gestión emocional, organizar las tareas en objetivos pequeños y establecer hábitos de estudio con menos distracciones digitales. En general, recomiendo trabajar 3 niveles. Primero, en la gestión emocional, reconocimiento que las emociones aparecen al momento de iniciar una tarea. Segundo, en la organización conductual, dividiendo las tareas en objetivos pequeños y concretos, y claro, con esto alcanzables. Tercero, en la creación de hábitos de estudio bien estructurados, como bloques de tiempo de descanso planificados y la reducción de distractores digitales. En medio de pantallas y distracciones, estudiantes como Yamilet enfrentan un reto silencioso, pero que puede marcar su futuro profesional. El desafío no es dejar la tecnología, sino aprender a controlarla antes de que termine controlando el tiempo, el rendimiento y el futuro profesional de los estudiantes. Informó Berenice García. Acabamos de escuchar distintas voces que reflejan cómo la procrastinación no solo se vive en el ámbito académico, sino también desde lo emocional y lo familiar. Licenciado, retomando un poco lo que escuchábamos en el reportaje, se mencionaba mucho el papel de las distracciones, especialmente del celular y de las redes sociales. Entonces, me gustaría saber qué papel juegan las plataformas digitales en la procrastinación de los estudiantes
Quizás sobre todo el tema también de la inteligencia artificial, que pues quieras o no hace que uno se vuelva un poco cómodo o como relacionado a ello para facilitar las tareas. Mire, lo que sucede, comentarle que las plataformas no es que sean malas o que sean negativas, al contrario, pues desde antes que pasara lo del COVID, ¿verdad? Utilizábamos las estrategias de buscar información, pero obviamente siempre se utilizaba, como le decía, la educación presencial. Pero el problema es el demasiado uso. Hay personas que pasan conectadas durante todo el día, entonces eso genera una dependencia de utilizarlas y entonces eso genera que la procrastinación de hacer cosas de manera presencial o real, ¿verdad? Entonces dice, no, lo voy a hacer. Entonces, la inteligencia artificial hoy se ha estado promocionando mucho, ¿verdad? El gobierno también ha promocionado en los centros educativos públicos el uso de la inteligencia artificial, tanto para los profesores como para los alumnos, se les han regalado computadoras. El uso adecuado de la educación y el uso de estas plataformas virtuales no es malo. El problema es el tiempo y cómo se debe de usar. Y ahí es donde, como decían en el comentario, poner un horario de realizar tareas y también definir un horario. Por ejemplo, a un joven se le puede dejar que juegue o que use el teléfono, la computadora, 1 hora o 2 horas, pero que no pueda pasar. Ya yo escuché hace unos meses, lamentablemente, una noticia en otro país donde un niño pasó 48 horas conectado jugando y falleció porque no comió, no tomó agua, etc. Entonces, obviamente, ese es un ejemplo de un mal uso de demasiado tiempo. Entonces, no son las plataformas virtuales lo malo, sino que es el uso. Entonces, se recomienda, ¿verdad?, poder tener ese control. No es que dejar de hacer, porque hoy actualmente varios colegios, tanto privados, las universidades, todo, nos piden, ¿verdad?, utilizar estas plataformas virtuales. Entonces, no vamos a tener una procrastinación de decir, no, yo no voy a usar eso porque no me gusta la inteligencia artificial o por algo estilo. No, simplemente es programar un tiempo. Me llamó mucho la atención lo que mencionaba, y eso es cierto, que cuando un niño tiene una procrastinación que no quiere hacer las tareas o algo, entonces lo motivamos, trabaje 10, 15 minutos, vas a ir a jugar otros 10 minutos, vení, seguí haciendo la tarea, y entonces eso va ayudando a que termine la tarea, ¿verdad? Y obviamente pues la procrastinación la tiene, pero poco a poco, si se va motivando y se va estudiando y se va asesorando al joven de que vaya cumpliendo con esas actividades, entonces se va controlando la procrastinación, ¿verdad? Usted mencionaba algo muy importante, que es la dependencia de estas plataformas, ¿verdad? Y el exceso que se tiene, incluso mencionó el hecho del fallecimiento de un niño. Uh-huh. Entonces, muchas de estas plataformas están diseñadas para mantenernos conectados el mayor tiempo posible. Y me gustaría saber hasta qué punto esto es responsabilidad del usuario o hasta qué punto influye el diseño de estas aplicaciones, como lo es ahorita el auge de TikTok, Twitch, donde se ven streamers y todo esto, ¿verdad? Fíjese que sí, lamentablemente en algunas de TikTok, YouTube, Instagram, yo observo que publican cosas que no son muy adecuadas. De hecho, yo he estado escuchando unos videos en YouTube que dicen malas palabras, suben videos pornográficos y cosas así. Entonces, obviamente, allí sería de orientar a los encargados de esas plataformas para poder restringir y poder hacerlas de una manera que sean beneficiosas. Porque imagínense, un niño entra a TikTok y ahí puede ver todo lo que se publica, y publican muchas cosas, ¿verdad?, que no son justamente restringidas. Entonces, por ejemplo, por otro lado digo los videojuegos, ¿verdad? Los videojuegos sí tienen una restricción, aunque hay videojuegos que son de guerra, de pelear, de cosas así, también no motivan y no ayudan. Ahí es donde como padres, los padres de familia deben de alguna manera, ¿verdad?, controlar y determinar qué videojuegos poder jugar, qué aplicaciones, ¿verdad?, pueden utilizar,
para que no les vaya a afectar tanto en su parte emocional, personal y emotiva. Entonces, aquí es donde se puede entonces de alguna manera controlar, ¿verdad? Para que no pueda afectarle tanto a los jóvenes como a los niños el uso de estas plataformas virtuales, ¿verdad? Algo que también me gustaría retomar del reportaje es que hablaban sobre que el comportamiento no es exclusivo de los universitarios, ¿verdad? Sino que también es una etapa que viene desde quizás la infancia. Entonces me gustaría que usted nos comentara si la procrastinación se forma desde etapas tempranas, cómo evoluciona con la edad. Vaya, mire, la procrastinación es, como les decía, una influencia de diferentes factores sociales y culturales. Digamos, les pongo el ejemplo de un niño. Tiene un niño y los papás trabajan, él pasa solo en su casa, llegan los papás en la noche, no se ponen a jugar con él, no le hablan, el niño se duerme. Entonces eso comienza a generar, ¿verdad?, ciertos cambios. La procrastinación se considera como un carácter también de personalidad, porque las personalidades, todos tenemos una diferente personalidad, todos somos diferentes, pero tenemos ciertos comportamientos. Entonces la procrastinación se da en varios tipos de personalidades porque simplemente es el hecho de no querer hacer las cosas. Entonces, si un niño desde pequeño no quiere hacer las cosas y los papás no le dicen nada, no lo motivan o no le ayudan a hacerlo, entonces el niño va haciendo eso y va creciendo y entonces lo va haciendo y entonces la procrastinación se va conformando como una característica de nuestra personalidad. Claro, cuando ya ellos se enfrentan a responsabilidades, por ejemplo las tareas, actividades, situaciones en las cuales ellos tienen que hacer ciertas actividades, pero si ellos están con esa procrastinación de que no lo quiero hacer o por decirlo, ahí es donde comenzamos entonces también nosotros como psicólogos a darles terapia y comenzar a ayudar para que ellos puedan tomar conciencia de que la procrastinación les va a generar problemas más adelante. Hay personas que han crecido, son adultos y en el trabajo también tienen dificultades porque tienen la procrastinación de no realizar las actividades en su trabajo. Entonces eso les va generando dificultades y a veces hasta pierden su trabajo o no hacen bien las actividades. Entonces veamos que la procrastinación se genera desde la infancia hasta la adultez. Como les decía al principio, no es una enfermedad, no es un trastorno, pero sí es una conducta emocional que es influenciada por la parte social y cultural, ¿verdad? Ahora hablando ya específicamente de los universitarios, muchas veces se normaliza el trabajar quizás bajo presión porque se tiende a pensar que ya al ser universitarios tenemos más responsabilidades, también está el hecho de que ya trabajan muchos de los estudiantes. Y esto, aunque quizás no sea de manera consciente, hace que los estudiantes dejen las cosas para último momento, no por decisión propia, sino porque empiezan a posponerlos por quizás priorizar otras cosas. Entonces, ¿cómo impacta este hábito en el rendimiento académico de los estudiantes? La procrastinación viene siendo básicamente una irresponsabilidad de cumplir las tareas y las actividades que deben de hacer. Como estudiantes, pues, deben de, asistir a clases, poner atención a lo que el maestro dice, participar en las actividades, si se va a exponer, si se va a realizar alguna investigación, realizar diferentes actividades. Entonces, la procrastinación lo que hace es evitar hacer esas actividades. Entonces, si no las hacen, obviamente no van a tener nota, no van a tener calificación y no van a aprender. Y entonces, ¿qué sucede? Empiezan personas que dejan sus materias porque tienen mucha procrastinación y entonces no han hecho muchas actividades y reprueban las materias y vuelven a repetir las materias. O en algunos casos, yo he tenido algunos pacientes que los he atendido así, que se han cambiado hasta 4 o 5 universidades porque han tenido procrastinación, porque no han realizado las actividades, porque dicen, ay, es que no me gusta, ay, es que no quiero esto. Y entonces, obviamente, se vuelve un problema, ya, perdiendo 2 años y medio, imagínense ese paciente que tuve, 5 años y medio, perdí un ciclo en cada universidad y llevaba las mismas materias y no hacía las actividades. Entonces yo le decía, no, tienes que trabajar y tienes que controlar, pero aquí viene un punto importante, que deben de haber
personas que los motiven. En este caso, pues obviamente uno solo, si es cierto, al estar con esto que estamos diciendo, podemos comprender y podemos decir, voy a superar la procrastinación y voy a empezar a hacer las actividades. Pero una persona que no conozca el origen y qué significa la procrastinación, puede continuar haciendo la procrastinación y puede tomar decisiones personales y eso le va generando esas dificultades, ¿verdad? Entonces, en la parte educativa, en las universidades, la procrastinación sí genera que reprueben materias, que no aprendan y que no vayan avanzando en el proceso para poderse graduar, ¿verdad? Okay. Y ya para cerrar, porque seguramente muchas personas que nos escuchan ahí en sus casas, ¿verdad?, se sienten identificados con ese tema de la procrastinación, porque como hemos venido hablando, no es algo que solo se da únicamente a una persona, sino que ya es parte hasta de nuestra sociedad. Me gustaría que nos diera algunas recomendaciones, qué prácticas usted recomienda para combatir la procrastinación y mejorar la administración del tiempo. Bien, mire, yo les puedo recomendar algunas estrategias técnicas para poder, primero, identificar y reconocer que tengo la procrastinación. O sea, eso es lo primero, decir, ay, sí, yo no hago las cosas o tengo la procrastinación. Eso es lo primero. Lo segundo, organizar un horario para poder realizar las actividades, irlas programando, ¿verdad?, en ciertos tiempos y poder cumplir con ese horario. Tercero, tener una motivación. Por ejemplo, hay casos en los cuales yo recomiendo que los padres de familia feliciten a los hijos cuando logran las actividades. Si un hijo tiene una procrastinación, pero él termina la actividad, lo podemos premiar como, bueno, mira, te voy a regalar un pastel, te voy a llevar el chocolate, te voy a llevar a pasear. O sea, felicitarlos, ¿verdad? Entonces eso ayuda a ir reduciendo la procrastinación. Otras actividades también es programar el uso, ¿verdad?, de las plataformas virtuales también de una manera con horarios y determinar un cierto tiempo, no pasar mucho tiempo ni depender solo. Porque, miren, es cierto que las inteligencias artificiales, yo uso las inteligencias artificiales, pero no es que toda la información es correcta o es buena, pero le ayuda a uno a poder tener ideas. Entonces, se puede utilizar, entonces, en un tiempo, ¿verdad? Para alguna actividad se puede utilizar la inteligencia artificial. No es que la voy a utilizar para todas las actividades, porque lo bueno es siempre ir a las bibliotecas, a buscar los libros, a leer, a investigar más información y así podemos aprender mejor. Entonces, esa es una sugerencia, que no hay que determinar y depender solo de las plataformas virtuales. Es de usarlas, sí está bien, nos pueden servir. Por ejemplo, hay algunas, por ejemplo el Canva, que hace unas presentaciones muy bonitas cuando vamos a exponer, ¿verdad? Entonces, y hay otro montón de plataformas que nos pueden usar, ¿verdad? Entonces, eso sí nos puede ayudar, pero no es que todas nuestras actividades y tareas las vamos a hacer con inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, y también recomiendo que una persona que tenga una procrastinación, yo recomiendo que tengan una actividad de salir al parque, jugar, disfrutar, comer lo que les guste, porque eso da una salud mental adecuada, nos va desarrollando, nos va relajando. Entonces, si un joven, una señorita tiene esta deficiencia de procrastinación, cada vez que ella realice y cumple las actividades, que vaya a jugar, que vaya a compartir con sus amigos, que juegue, y eso va ayudando a reducir esta afectación de la procrastinación. La verdad es que es muy importante todo lo que usted menciona y pues sí es de tomar en cuenta las recomendaciones que usted nos está proporcionando. Licenciado, muchas gracias por acompañarnos y por compartir estas reflexiones con nosotros. Ha sido un gusto, muchísimas gracias, quedo a sus órdenes y que tengan entonces un feliz día. Bendiciones. Y a ustedes que nos escuchan, gracias por acompañarnos en Periodismo para No Periodistas. Nos escuchamos en la próxima edición. Esto fue Periodismo para No Periodistas, la actualidad clara y directa. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio.